Bueno, buenas tardes a todos los que van a ver este video. Eh, Estamos dando inicio a la Cátedra Libre Amelia Podetti. Acá estamos junto al director Fede, quien les habla Pablo, el secretario, y nuestra invitada hoy, que nos da mucho orgullo por estar con la doctora Alcira y Bonilla. Voy a leerles algunos de sus trayectorias académicas. Ella es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, también licenciada en Filosofía, realizó postdoctorados en Ética, es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular y de consulta del Departamento de Filosofía y directora de la sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural, profesora del Instituto Carlos Astrada, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET. Bueno, esta vasta y larga carrera académica que nos da a nosotros un orgullo de que alguien con su trayectoria quiera participar y hablarnos un poco de la persona que tenemos en común, en nuestro afecto, que es la que da nombre a nuestra cátedra, a la que queremos homenajear y traer siempre al pensamiento eh, de lo cotidiano, de lo nacional, de lo americano, que es Amelia Podetti, y un poco como para mostrarnos y encontrarnos entre nosotros que nos interesa, como alguien que no fue contemporáneo a ella, sino yo nací unos años después que ella partió, cómo llegué a conocerla y por qué esta devoción que sentimos, esta admiración para traerla al presente y para tenerla viva con nosotros. Y bueno, un poco fue hurgando en la biblioteca del abuelo, un militante, encontrar este ejemplar de Hechos e Ideas. Y cuando lo agarro, mi abuelo me dice, uy, cuidame muy bien eso, entre un montón de libros. Digo, qué raro. Y me dice, yo era recién terminado de la secundaria, un adolescente, y me dice, mira que eso es una revista. Y yo miraba y para mí era un libro. Entonces explicarme que una revista académica era un librito, ya fue todo un acontecimiento que me iniciaba en esto de hurgar en bibliotecas, cosa que nos va a unir con Federico después y nos va a traer a este presente. Y ahí leo La comunidad disociada y sus filósofos. Dije, wow, qué interesante. Y me sorprendí a mí, que también parte de la época, ¿cómo puede ser que esto lo diga una mujer que nadie conoce? Porque todas las cosas importantes en la televisión aparecían los hombres, y que una filósofa sea mujer, para mí era todo un acontecimiento, muy marcado en mi clima de adolescencia, de cómo, quiénes eran los que hablaban, ¿no? Y era una mujer que había logrado sintetizar para mí un montón de cosas y que me despertaban curiosidad por otras tantas. Y bueno, desde aquel momento, siempre este librito acompañó cada lugar que transité en la vida, siempre lo tenía guardado, porque era para mí como la joya en que había encontrado una síntesis que para mí significaba que era el egoísmo, que era el otro, y un montón de cosas que después se hicieron el día a día, por ejemplo, de entrar a la página del Vaticano y ver qué había dicho el Papa Francisco. Y ya para mí, esto había escuchado, lo había leído en algún momento cuando transitaba este pequeño ensayo y yo lo veía que eso era el otro. Bueno, sin más preámbulo, queremos escucharla a Alcira, así que la dejo a ella con la palabra y bueno, contentos de que en la Universidad Nacional de La Plata, agradecido a la universidad, nos da este espacio para homenajear y para pensar desde las periferias, para pensar desde América y para seguir pensándonos en nuestra liberación, en nuestra gesta emancipatoria y entre nosotros y con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo.
por tus palabras, por la presentación y por esta emoción que trasuntás, que también fue la mía cuando en los 60, no ya en los 70, conocí a Amelia. Así que un saludo para vos, para Federico de Nápoles y también para Erika Blum, que no pudo estar entre nosotros y que hubiera sido indispensable la presencia de ella. Supongo que la grabarán en otro momento porque ella tiene bien conocida y estudiada la historia de Hechos e Ideas y nos puede mostrar exactamente cuál fue el aporte de Amelia a esa gran revista. Bueno, yo lamento en el alma que no nos hayamos podido encontrar presencialmente, porque eso habría facilitado el fluir de impresiones, experiencias y recuerdos, el intercambio de ideas y de información. En la pantalla todo queda medio deslucido y como en una pseudo realidad mostrenca. Sin embargo, me alegra que no se haya pospuesto la inauguración de la Cátedra Libre Amelia Podetti y que, dadas las condiciones de fuerza mayor impuestas por el paro universitario, este acto académico se sume a los miles de protestas que hoy se replican en todo el país y constituya una expresión más, perdón, de la lucha por la Universidad Nacional, popular, gratuita a ver, recién hubo un problema de conexión. ¿Me escuchan? Yo ¿No es- sí, no sé qué pasó, Pablo. Sigue grabando y acá todo funcionó normal. Bueno, no importa, retrocedo apenas. Amelia Podetti nació en Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 12 de octubre de 1928 y falleció en Buenos Aires el 27 de marzo de 1979. Tengo un dolor inexpresable, efectivamente. Fue un ser humano excepcional. Vivió con intensidad filosófica y patriótica, y con presencia auroral y voz autorizada, fue una de las filósofas argentinas más decisivas en la formación de una generación de discípulas y discípulos y de lectores que buscaban la posibilidad de un pensamiento situado, popular y humanista. Entre estos se encuentran varias figuras notables, siendo obviamente la más destacada la de Jorge Mario Bergoglio, también el inolvidable Papa Francisco. Rescatar del olvido a Amelia, investigar y divulgar sus escritos, su trabajo de cátedra y su gestión cultural, sobre todo con la revista de Hechos e Ideas, es más que un deber de gratitud. Es un imperativo de estos tiempos oscuros, en los que la justicia social no se considera condición indispensable para la realización de la libertad de las personas en comunidad. La búsqueda de la verdad queda relegada por la del éxito, la historia y la memoria tienden a desaparecer, aplastadas por el factum de un mercado omnipresente, la soberanía política de los pueblos se torna negociable a bajo precio, la vida misma de los seres humanos y de los seres vivos carece de importancia y la creatividad se rinde ante la potencia de los algoritmos. Como en la presentación periodística de la cátedra se hicieron referencias a la familia, formación, trayectoria docente, gestión y opciones políticas de Amelia, en estos escasos minutos me voy a referir a su perfil filosófico. Por eso he titulado mi exposición Amelia Podetti, filósofa auroral de nuestra América. Estas dos expresiones, auroral y nuestra América, obviamente están sacadas de uno de los textos también fundadores de nuestro pensamiento nuestro americano, que es efectivamente Nuestra América, el ensayo que José Martí escribiera en 1891. Una pequeña referencia. Yo no fui alumna de Amelia, porque realizaba mis estudios de filosofía en la Universidad del Salvador, ni tampoco colaboré con ella en investigaciones compartidas. Creo que la conocí en la segunda mitad de los años 60.
hace un tiempo escribía que no recuerdo ni el momento ni la ocasión, solo el deslumbramiento. Me impactaron su seriedad, la fuerza y convicción de su palabra erudita, se refiriera a temas filosóficos, algunos de ellos bastante paraacadémicos o histórico-políticos, presentándonos una América ya antigua y cargada, con una historia de vejaciones, pero con los ojos nuevos de su pensamiento nacional y popular, esclarecido, que nos mostraba cómo se podía minar el colonialismo acendrado de nuestras aulas y de nuestra cultura, e infundir esperanza, aurora, de otra existencia mejor. A partir de ahí comencé a frecuentarla y a leerla. La seguí en diversos itinerarios. Por ejemplo, ella está entre los fundadores de la filosofía de la liberación y fue de las pocas mujeres cuya palabra fue autorizada por un coro de varones que Dussel, Casalla, Cuyen, Escanone y siguen los nombres que eran como los dueños de la palabra en ese momento, a pesar de que luego han sido maestros y amigos queridos. Pero efectivamente existía ese machismo. Y Amelia Podetti, Alcira Argumedo, eran de las pocas personas a quienes se les reconocía una palabra autorizada, efectivamente. Bueno. El descubrimiento paulatino de sintonías intelectuales y políticas, pero también de su actitud de vida tan generosa y de cierta sensibilidad compartida por ambas, fue acendrando los diálogos. Este, y mi contribución entonces quiere mostrar que la palabra filosófica de Ameria, perdón, es una palabra para nuestra aurora americana, para nuestra aurora de liberación. Y ella nos ha enseñado qué hacer y cómo hacerlo, cómo trabajar con ese pensamiento europeo que copó colonialmente nuestras universidades. Amelia se entra como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras en el año 1946. Es testigo de ese maravilloso Congreso de Filosofía, el primer Congreso Nacional de Filosofía del 49. Es protagonista del segundo Congreso Nacional de Filosofía en el 71. Entonces se dan cuenta que hay una constelación histórica eh, y política y cultural muy importante en la formación y en la trayectoria de Amelia, y eso, diríamos, se concentra luego en su trabajo. Bueno, voy a indicar algunos hilos conductores de el trabajo y las ideas filosóficas de América, de Amelia, perdón, digo Amelia América, lo podemos poner así, Amelia América, realmente. Este, y lo que quiero mostrar es que su palabra filosófica se presenta bajo la forma de una relación estrecha entre una creatividad filosófica situada y el estudio de la historia de la filosofía, que fue muy importante en su trabajo, también docente, ¿no? No voy a tratar, eso se lo voy a dejar a Erika, porque en Hechos Ideas aparece de manera muy importante, el papel que tuvo también en su formación y en su actuación filosófica, el diálogo crítico con las ciencias humanas y sociales, especialmente con la historia, la antropología y la teoría de la dependencia. Esto resulta fundamental, indudablemente, porque Amelia consideraba que las ciencias sociales eran una formación ideológica del capitalismo, el cual, mediante el establecimiento de estas ciencias, buscaba someter a la filosofía a una operación de desgaste para liberarse justamente de la función crítica y teórica de la filosofía. Ustedes son jóvenes y no estuvieron en esa discusión con los que llamábamos cientificistas. Y Amelia
fue una de las grandes opositoras de ese cientificismo, pero que primaba en nuestra universidad argentina y sobre todo en nuestra Universidad de Buenos Aires. Para Amelia, la filosofía era lo más apto para un ejercicio de la crítica de la cosmovisión imperial y colonial que nos oprime y envilece. Y justamente ella ponía de relieve eso, que las ciencias sociales de nuestra América, aunque proclamaran su intento de liberarse de la dependencia, seguían categorialmente sometidas a este colonialismo y a esta dependencia. Bueno, este, como sabemos, Amelia fue docente durante varios años, hasta su muerte, de diversas materias en la carrera de filosofía en tres universidades. La Universidad de Buenos Aires, que fue como el lugar más importante donde desarrolló su carrera, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de El Salvador. Ella se concentró especialmente, aunque no de modo exclusivo, porque su tesis de doctorado en definitiva iba a ser sobre Kant, pero se dedicó especialmente a dos autores, a Edmund Husserl y después a Hegel. En esta elección resultaron fundamentales la figura de su maestro, Carlos Astrada, que es la gran figura del Congreso del 49, así como la de Andrés Mercado Vera, que fue discípulo de Astrada y con quien colaboró Amelia en sus seminarios y cátedras a partir de 1964, que es el año cuando ella regresa de París. Hizo algunos trabajos muy importantes, no los voy a nombrar todos, pero por ejemplo, en el 69 se publica Husserl, Esencias, Historia y Etnología, y ya el comentario a la introducción de la fenomenología del espíritu, que es un texto que publica la Facultad de Filosofía y Letras en el año 1978. Ahora tenemos, ¿no?, una edición ampliada de excelente factura por la editorial Biblos de Buenos Aires, que incluye dos hermosos textos introductorios de Ramiro Podetti y de Ana María Aimeta de Colotti, la discípula más estrecha de Amelia, con la desgrabación, además de una clase sobre la fenomenología del espíritu y la historia de Occidente, el comentario propiamente dicho y la publicación bilingüe del texto hegeliano. Bueno, la traducción, no sé si ustedes la han leído, la traducción revela a Amelia además como una excelente conocedora del alemán filosófico. Además conocía muy bien el francés. Bueno, había estudiado en París en una época y es la traductora de uno de los volúmenes de Le Cahiers de Royaumont dedicado a Husserl, precisamente. También quiero recordar, y este es un homenaje particular a Amelia, que en esa época y un poquito más tarde circuló entre nosotras una traducción del Haupttext del primer volumen de la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental de Husserl. Y también bajo un formato menor, algunos textos valiosos de Husserl, como por ejemplo el famoso Origen de la geometría, que es un apéndice que va en el primer volumen de la crisis. este, bueno, yo no sé cuán husserlianos son ustedes, pero el primer volumen de la crisis tiene este Haupttext, es decir, la parte principal, y después tiene anexos. Uno de los anexos, quizá el más importante, es El origen de la geometría, de 1966. No cuento la historia de este anexo, que es larga y tiene discípulos y demás, pero lo importante es que ella hizo esa traducción para nosotros, ¿no? Traducciones que por otra parte, sobre todo la del Jautex, yo estimo que hay alguna edición que la plagió. Es decir, tendría que ponerme a hacer un estudio muy, muy detallado, pero tengo mi preocupación en ese sentido. Bueno, podríamos hablar muchísimo sobre la cuestión de la traducción en Amelia
Ramiro se refiere a esto en el estudio introductorio al texto de Hegel, del que me acabo al que me acabo de referir, pero, a ver, ¿qué pasa acá? Nosotros te escuchamos, Alcina, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Me sí, escuchan? sí, sí. Entonces sigo. Bueno, sí, sí, pero sí. quiero entonces dedicarme a lo más sustantivo, ¿no? Que es realmente a su trabajo filosófico. Pero la cuestión de la traducción es muy importante, porque para Amelia la traducción fue un trabajo filosófico también, no solamente por el conocimiento de los autores, sino por la creatividad que ella puso en la traducción. Bueno, ella practicó una filosofía que efectivamente se dedicó al estudio de los autores, como yo señalé recién, ¿no? Sobre todo filósofos vinculados a la modernidad, como Kant, Hegel, y Husserl, pero también conocía bien autores antiguos, la filosofía anglosajona, etcétera. Pero Amelia insistió siempre, y sobre esto quiero insistir yo hoy, en un tópico básico sin el cual la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales son impensables, es decir, son disparates. Este hecho o este tópico básico al cual se refirió Amelia fue el descubrimiento o el llamado descubrimiento del nuevo mundo. Y esta es la base, indudablemente, de un texto que Amelia dejó sin concluir. Yo tengo acá la primera edición, no creo que se vea, pero yo trato de mostrarla, no se puede ver, que es la edición que hizo Porati de la irrupción de América en la historia. Si nosotros leemos este texto con el conjunto de otros textos de Amelia, indudablemente podemos desprender de él una filosofía de la historia nuestroamericana y liberadora que nos puede dar muchas pautas para el momento actual. Pero vuelvo al tema. Amelia, siguiendo otros autores, por supuesto, como este, bueno, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero no importa. Para Amelia, el descubrimiento de América no fue el descubrimiento de América propiamente dicho, sino el descubrimiento del mundo en su totalidad. Y a partir de ese momento, del 1492, la historia se va haciendo efectivamente universal. Esto parece una verdad de perogrullo. Sin embargo, muchos filósofos, o la mayor parte de los filósofos, o casi todos los filósofos, por lo menos hasta el último tercio del siglo pasado, parecían ignorar esto. La única excepción, quizá, no he descubierto otra, es la de Montaigne. No sé si ustedes leyeron ese ensayo que Montaigne dedica a los caníbales y francamente señala el descubrimiento de América como el hecho más portentoso de la historia de la humanidad y por este mismo rasgo, ¿no? Si ustedes leen el texto se van a dar cuenta. Esto cuando lo decía Amelia, era para nosotros una absoluta novedad. Después se divulgó, sobre todo, como les decía, a partir del año 1992, donde se quiso celebrar según la monarquía española y el gobierno de Portugal querían celebrar el quinto centenario, cosa que no fue posible. A este acontecimiento se le dieron después otros nombres, por supuesto, pero lo importante es que se lo toma en cuenta para la filosofía de la liberación y la filosofía intercultural, sobre todo a partir de la divulgación que hacen de esa importancia
tanto nuestro compatriota Enrique Dussel, que también fue uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, como del cubano alemán Raúl Forné Betancourt, que es uno también de los fundadores de la filosofía intercultural, pero sobre la base de la filosofía de la liberación. Ahora, ¿qué pasa? Ninguno de ellos la cita a Poetti. ¿Por qué no la citan a Poetti? Porque no la conocen. Es decir, eh, Dussel se la olvidó, indudablemente, sí la conocía, porque está entre los fundadores de la filosofía de la liberación, pero el otro no la conocía para nada. Bueno, la conciencia de universalidad realizada, según Poetti, se da a través de varios índices. La expansión del castellano, la concepción del imperio, la catolicidad de la evangelización, la transformación del derecho, la mundialización de la economía, etc. Dejando de lado la discusión sobre la oclusión del otro y la ilegitimidad del despojo, la humanidad se ve por primera vez como totalidad y ante la necesidad de producir una transformación revolucionaria para pensar el mundo. Pero rápidamente, y esto lo señala Amelia, se ponen en práctica diversas estrategias para impedir que esto suceda efectivamente. Entonces, Amelia nos insiste sobre este tema y nos insiste sobre el tema de que realmente esto es así una especie de utopía. De Amelia yo aprendí la segunda negación o negación de la negación. ¿En qué consiste esto? De Amelia yo aprendí un estilo de canibalismo filosófico creador sin estridencias. Me enseñó consecuente y coherentemente a fagocitar con el estudio serio lo mejor del pensamiento europeo y occidental. Fagocitar indudablemente es un término que se lo tomo en préstamo a Rodolfo Kusch, pero ella, y no Rodolfo, fue quien me enseñó a fagocitar este pensamiento europeo para poder, desde nuestra condición colonial, desde nuestra situación, efectivamente, pero pensando nuestra situación no en una especie de aldeanismo cerrado, como diría Martí, sino pensando nuestra situación en el mundo, en esta universalidad creada a partir desde el descubrimiento, pensando esta situación para alentar un proyecto liberador de alcance universal desde esta situación, haciendo que la filosofía surja no solamente de esos orígenes que se le atribuyen en Europa, sino que surja también de la escucha de las voces olvidadas y silenciadas, de las nuevas voces también de los pueblos del subcontinente. Y esta filosofía es la única que puede convertirse en portavoz de una alternativa de universalización liberadora. Por eso que la palabra de Amelia tiene tanta fuerza y que también hoy, a pesar de los años transcurridos y de otras lecturas, estudios y conversaciones, me sorprendo muchas veces repitiendo frases de Amelia en el aula y en los escritos. Voy a cerrar este homenaje porque no hay tiempo. Después, si ustedes quieren, me pueden hacer alguna pregunta, señalando el enorme valor que tuvo Amelia Podetti para la formación de tantas, la mía y la de tantas y tantos compañeras y compañeros. Yo la evoco como arquetipo de filósofa y docente con toda la fuerza del recuerdo agradecido y del respeto intelectual. Ella, al procurarnos un horizonte de posibilidad real y esperanzada para filosofar con las raíces plantadas a la vez en una tradición filosófica
con la cual dialogar creativa y críticamente, y en el pensar nacional y popular, ella fue nuestra maestra de filosofía militante. Amelia comprendió a fondo la responsabilidad mayor de las filósofas y filósofos de nuestro tiempo y lugar. Ahora, en este momento de oscuridad, en este momento de sinsentido, en este momento de renuncia, quizá sea el momento para resistir, para la resiliencia, para anunciar una nueva aurora, proyectando hacia el presente y el futuro ese desideratum radical y necesario de su acción dialógica sin desmayos. De este modo, la figura de América, de Amelia América, de Amelia América, ha de rebasar los espacios de las aulas universitarias, deviniendo la maestra de filosofía ejemplar y auroral para esta nuestra América. Aquí termino. Muchas gracias, la verdad, encantado de escucharte y en este final de nombrarla como la maestra, eh, la verdad que es la palabra que pensaba y no me salía, y es eso, ¿no? La maestra de muchos y bueno, queremos que esta cátedra sirva para que esa maestra siga enseñando, ¿no? Es que tiene mucho que enseñar, Amelia, realmente. Hay que leer sus libros una y otra vez, y uno se encuentra siempre. Fíjense, les voy a leer de uno de sus textos más importantes. Este, no lo, puse aparte, es una pena, lo tengo que encontrar, a ver, este, si lo encuentro acá en esta compilación de cosas de Amelia. Aguántenme un momentito. Si querés, mientras vos Acá, buscas, acá, Elcira, primero, acá lo encontré, si les parece. Ese es el texto famoso de Amelia, que yo le escuché sobre esto, alguna conferencia y alguna clase también, sobre ciencia y política, aportes para un encuadre del problema. Solamente el final, ¿no? Sobre esto también ella lo publicó en Hechos Ideas, también hay otras contribuciones de otras personas que abonaron esta idea. La ciencia y la técnica son, siempre han sido y deben ser, expresión e instrumento de un proyecto político. Se trata pues hoy para nosotros de hacerla servir al proyecto de liberación y reconstrucción de la patria, al proyecto de construcción de una sociedad y de un mundo basados en solidaridad y en la justicia, y ya no en el lucro y la explotación. Este es el desafío que afrontan hoy los científicos y técnicos que se incorporan a la gran revolución contemporánea liderada por los pueblos del tercer mundo, y para ello es necesario transformar cualitativamente las categorías y los métodos científicos, reelaborar la concepción de la naturaleza y de nuestras relaciones con ella, replantear el lugar de la ciencia en el conjunto de las actividades y productos sociales y transformar profundamente la función del científico. Fíjense la actualidad. Transformar cualitativamente las categorías y los métodos científicos. Pero transformarlos cualitativamente ¿desde dónde? Desde nosotros, de los que aquí se llaman los pueblos del tercer mundo, en el artículo. Reelaborar la concepción de la naturaleza y de nuestras relaciones con ella. Recuerdo que en el primer número de esta tercera época de Hechos e Ideas que lidera América, ¿qué se publica? Se publica la carta del general Juan Domingo Perón a los pueblos y gobernantes del mundo. Es sobre el ambiente. Eso que en esa época casi todas las compañeras y compañeros decían, el viejo está loco.
¿Qué está pensando en el ambiente? Y sin embargo, Perón piensa eso porque dice, de esto depende la humanidad misma. Es decir, un pensamiento universal como pocos tenían. Y ese es el pensamiento de Amelia, realmente. Bueno, Gracias, Alcira. Estamos pensando, mientras vos hablas, tantas cosas que ayudan a ilustrar todo lo que venís diciendo. Yo me quedo, antes de darle un cierre institucional a nuestro primer encuentro, pero sobre todo para aprovechar y agradeciéndote la gentileza, la deferencia que has tenido para con nosotros. Esto que decías vos respecto de que la trayectoria, el trabajo, la actitud, digamos, de Amelia Podetti tuvo un aspecto militante que no soslayó, que no, digamos, que no lo dejó de lado. Y eso, lógicamente, que es cuando muchas veces a este término se le asigna una connotación peyorativa o negativa. eh, ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál fue, digamos, la coherencia que tuvo ella de cómo lo vivió? Porque en su vida hay ejemplos muchísimos, ¿no? Desde su cuestión académica, pero también desde el aspecto humano, que creo que también eso es algo muy importante. sí, Amelia fue enormemente generosa, con sus ideas, en sus actitudes, este, eh, en sus amistades. Y justamente hay una gran coherencia que uno la ve en los textos, porque si nosotros revisamos solamente, yo diría, los artículos de ella en Hechos e Ideas y la publicación de Hechos e Ideas, es decir, lo que ella autoriza a publicar en Hechos e Ideas, nos damos cuenta de cómo se arma esta figura consistente y coherente de una filósofa militante. Ella no deja de ser nunca filósofa con todos los las características que tiene una persona que hace filosofía en la academia. Pero esa filósofa es una filósofa militante, sabe que su filosofía tiene una función social y política insoslayable, lo que no significa que su filosofía sea mera divulgación, sea un comentario de café o cosa por el estilo. Ella trabaja con absoluta seriedad los temas. Incluso cada uno de sus artículos, aún pequeños, revelan un trabajo erudito impresionante. Amelia no estaba sometida a la tiranía del paper, como lo están ahora los investigadores, que son evaluados por productividad en revistas que están bien posicionadas en los rankings universales, ¿no? Amelia, por suerte, y la gente de su generación, no estaba presionada por esto. Entonces pudo dejarnos una obra pequeña, pero de un valor impresionante. Y es en esa obra donde ella une militancia y profundidad filosófica y trabajo erudito. Es impresionante en ese sentido la figura de Amelia. Hay otros, por ejemplo, el caso de Agoglia, el caso de Roy, Dussel, ni que hablar, Escanone, etcétera. Pero en Amelia se ve la militancia y la filosofía unidas de un modo mucho más íntimo, porque también tienen que ver con la época en la que ella está viviendo esa militancia. Yo creo que es como única en ese sentido. Sí, yo te lo preguntaba además porque nosotros, como vos sabés, y muchos tal vez de los que nos están viendo y escuchando lo saben, en la Universidad de La Plata tenemos todavía este sistema de cátedras libres, que tal vez en universidades que se han creado más próximas en el tiempo y demás, tienen otro sistema, como institutos, en fin. Eh, pero bueno, tenemos la posibilidad también de
de tener la existencia de la Cátedra Libre Rodolfo Kusch. Y pensamos el trabajo, la trayectoria y el legado de ambos filósofos también en una similitud desde el punto de vista de lo que venimos hablando, pero con el agregado de que Amelia ha logrado a todo esto que vos decías una universalización, se me ocurre esta palabra, por así decirlo, del momento en que la categoría o la tesis, desde que de la periferia se ve mucho mejor el centro, la ha llevado a otro plano Jorge Bergoglio desde el inicio de su pontificado. Y eso, aunque, digamos, no la mencionó en sus documentos, pero sí en una entrevista puntualmente desde del año 2018, de que toma esta categoría, digamos, este concepto desde la periferia hacia el centro, que lo toma de Amelia, cómo esa categoría, ese pensamiento, ese trabajo, lo que venimos hablando, que puede ser poco en cantidad, pero de una densidad ontológica notable, cómo ha llegado cómo se ha universalizado a través de la visión del Papa Francisco. Por eso y por otros motivos, ¿no? Y esto va más allá de una cuestión de, digamos, de la manifestación o de la adhesión a un credo, sino que tiene que ver con una cuestión de índole inclusive desde el punto de vista político, ético y lógicamente filosófico. No sé cómo es tu visión respecto a este tema. Sí, sí, yo pienso igualmente con ustedes, ¿no? Fíjense, dice Amelia en un texto que aquí se reproduce es una ponencia que ella desarrolló en un panel interdisciplinario sobre crisis y filosofía en el 78. Dice, la filosofía, pues, debe contribuir a proporcionar a quienes se preparan para trabajar en el campo de las ciencias sociales y humanas las aptitudes espirituales y los recursos conceptuales necesarios para encarar sus propias disciplinas con un nuevo espíritu científico, capaz al mismo tiempo de percibir los límites de su disciplina, de establecer relaciones con todas las ramas del saber acumulado y contemporáneo que puedan ofrecerles aportes para su propio desarrollo, de replantear el problema de los criterios de demarcación del objeto científico y, consecuentemente, el problema de la división y clasificación de las ciencias. ¿Acaso la naturaleza no es también desde un punto de vista un objeto cultural, un objeto histórico, social, humano y también un objeto filosófico y teológico? Y de elegir, y sigue, y de elegir liberadamente el proyecto de hombre y sociedad al que quieren contribuir con su ciencia. Cuando leía esto, estaba pensando, por ejemplo, ustedes lo nombraron al Papa Francisco también, estaba pensando, por ejemplo, en la Laudato Si y en los otros documentos del Papa Francisco, por ejemplo, el maravilloso documento Querida Amazonia, donde se hace un replanteo que no es solamente religioso o espiritual, sino que también es un desafío para la filosofía y para la ciencia. Es decir, es una novedad, pero es una novedad que se piensa desde una situación, en el caso, por ejemplo, de Querida Amazonia, se piensa desde una situación, pero con perspectiva universal. Y eso es siempre lo de Amelia. Por eso que yo digo que ella es una maestra de pensamiento, realmente, porque nos enseña a pensar desde nuestro contexto, desde nuestra situación, con todas las herramientas que podemos tener a nuestro alcance, pero efectivamente tratando de hacer algo que contribuya realmente a la solución de los problemas, a la solución de los problemas teóricos y a la solución de los problemas prácticos, siendo a la vez conscientes de las limitaciones que esto tiene. Es decir, el trabajo que Amelia propone no es un trabajo individual. El trabajo que Amelia propone es un trabajo de comunidad de pensamiento y para varias generaciones. Su proyección por eso es tan grande. Y ella es maestra por eso. Pablo, ¿algún comentario más como para
ir cerrando. Bueno, en principio te queremos agradecer profundamente, Alcira, por tus palabras, tu enseñanza y tu testimonio. Lo que voy a hacer ahora brevemente es hacer un pequeño cierre desde el punto de vista institucional que para nosotros y por todo lo que venimos hablando tiene una importancia notable. Nuestra Universidad Nacional de La Plata este año está cumpliendo 120 años y invitamos a quienes nos ven de diferentes lados, lugares, que puedan entrar al sitio web, conocer la universidad, saber la importancia y digamos, los científicos, las personalidades notables de todas las disciplinas que ha dado la Universidad Nacional de La Plata. Y para nosotros entonces es un orgullo poder darle marco a nuestro homenaje a Amelia desde la universidad. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente de la Universidad, Magíster Martín López Armengol, porque en la resolución de creación de nuestra cátedra libre, él colocó allí un aspecto que realmente nos llamó la atención, diciendo que la creación de esta cátedra constituye un acto de justicia intelectual y cultural. Y por todo lo que hemos venido hablando hasta ahora y por lo que vamos a hablar en las sucesivas actividades, tratar y documentar, investigar, en fin, todo lo que nos hemos propuesto, aunque nos parezca un objetivo muy grande, va en ese camino. Consideramos que una personalidad de la estatura intelectual y cultural de Amelia Podetti merece este reconocimiento porque ha sido también, como decía Alciro hace un momento, y lo coloca también el presidente en el considerando la creación de esta cátedra, una personalidad destacada en la docencia, en la cátedra de Historia de la Filosofía, o perdón, Filosofía de la Historia de nuestra universidad, en donde ha dejado huella, ha marcado una generación, y bueno, este es nuestro digamos, reconocimiento para todo eso. Obviamente que las autoridades, al resto de las autoridades de la Universidad de La Plata va nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento también. Y nos han llegado algunas adhesiones a esta actividad y también a la actividad que se propone en la cátedra, como cátedra podríamos decir hermanas, o con quienes también trabajamos de distintos lugares y temáticas. La Cátedra Libre Homero Mansi adhiere también a este evento, la Cátedra Libre Rodolfo Kusch, el Centro Cultural y Biblioteca Popular Homero Mansi de nuestra ciudad, que tiene una intensa trayectoria en la cultura de La Plata. También nos ha hecho llegar un saludo y un reconocimiento Monseñor Alberto Bochatey, que es obispo auxiliar de La Plata, y también preside la Comisión de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina, entre otros, muchas otras adhesiones que hemos recibido. Especialmente quiero agradecer a la familia de Amelia, tanto a Ramiro como a Humberto Podetti, hermanos de Amelia, que también nos han hecho llegar su salutación, su mensaje de agradecimiento. Y bueno, ya vamos a comunicar las futuras actividades que vamos a hacer presencialmente y también a través de esta vía, como lo hemos podido hacer hoy día a través de Zoom o de YouTube. Esta, esta primera presentación va a ir a nuestro canal de YouTube. En la descripción de esta primera presentación le vamos a dejar los textos, también los textos que ha hecho mención Alcira y algunos links para que puedan descargar los textos de Amelia, que bueno, a través del PDF y de algunas otras posibilidades lo pueden hacer. Simplemente yo lo que quiero hacer es para cerrar esta primera presentación es decir que nuestro objetivo es recuperar una voz que supo pensar el mundo desde nuestro lugar en él, y que ofrece claves insoslayables para enfrentar los desafíos éticos, políticos y filosóficos de nuestro tiempo. Para nosotros, Amelia Podetti nos enseñó que América Latina no es un objeto de estudio para las potencias, sino que es un sujeto histórico capaz de ofrecer al mundo una mirada nueva y necesaria también. Simplemente para cerrar, como ella misma escribió,
Solo desde el margen es posible ver el centro como totalidad, porque el centro solo se ve a sí mismo. Esto, como lo decía Amelia, perdón, también Alcira, es un fragmento de la irrupción de América en la historia. Nada más, agradecerles a todos, inclusive los que nos han consultado, cómo íbamos a hacer esta salvedad de la presentación. Esta posibilidad que tenemos de subirlo a YouTube hace que, bueno, que tengamos otro alcance. Vamos a comunicarnos a través de las redes sociales, visiten nuestra página de Instagram y a través de WhatsApp, de las redes, como vamos a comunicarnos para los próximos pasos. Gracias, Pablo, muchas gracias, Ira, nuevamente, y hasta cualquier momento. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí para continuar con esta presentación de la Cátedra Libre Amelia Podetti. Y ahora tenemos la alegría de contar con la cofundadora de esta nueva generación de la revista, la profesora de Historia Erika Blum. Y bueno, ella nos va a contar un poco qué es esto de Hechos Ideas y cuál fue el rol de Amelia dentro de esta revista del pensamiento nacional y latinoamericano tan importante y con tanta historia. Le doy la palabra a Erika. Buenas, ¿cómo están? Bueno, para mí es un gusto poder estar en esta presentación, que por motivos de fuerza mayor se ha realizado en forma virtual y que espero que podamos, este sea el inicio para iniciar una serie de encuentros con presenciales, reales y con toda la comunidad del pensamiento que viene estudiando y profundizando respecto de los temas y los fundamentos que nos ha legado Amelia Podetti al pensamiento no solamente nacional, sino americano y también universal, que es el tiempo que nos toca vivir. Para mí es un honor poder participar con ustedes, poder estar en esta presentación junto a la filósofa Alcira Bonilla, a quien ha hecho tantos aportes y ha hecho un gran trabajo en torno al rescate y a la continuidad de los pensadores y del pensamiento filosófico argentino. Así que la verdad que para mí es un honor que me hayan permitido participar en este encuentro. Eh, bueno, sí, exactamente como mencionabas, Pablo, Amelia Podetti tuvo un rol fundamental en la fundación de la tercera época de la revista Hechos e Ideas, tercera época que comenzó con el regreso de Perón a la patria y al poder, como era la consigna de aquel entonces. No era solamente el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, sino que también era asumir nuevamente la conducción del Estado y del destino de nuestro país. Y en ese sentido, eh, Amelia tuvo un rol fundamental desde el aspecto de intelectual orgánica del modelo nacional, y que este desempeño que llevó a cabo durante este tiempo se explica entendiendo la vida de esta filósofa y su derrotero a lo largo de su intensa vida en la Argentina. Amelia nació en la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, en Argentina, hija de padres completamente comprometidos con la realidad política y social. De hecho, sus padres pertenecieron a lo que fue Forja, a esa expresión del radicalismo que en el año 35 emerge, producto de la traición que se da hacia adentro del alvearismo, y la traición que se da al propio don Hipólito Yrigoyen, quien había sido baluarte de de la idea de la democracia y del voto universal, para varones, por supuesto. Y Forja nace como una forma de protesta a esa traición. eh, y ellos participan activamente. Su papá fue juez del trabajo cuando Juan Domingo Perón instauró el- la justicia del trabajo, y por ese motivo Amelia vino a vivir a Buenos Aires. Da la casualidad, o no casualidad, que ella participó junto a su familia el 17 de octubre, a lo que en testimonios nos ha alegado que
lo consideró como su segundo nacimiento, ¿no? 17 de octubre, que constituyó la epopeya popular más importante de nuestra historia reciente. Se formó y se graduó en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de filosofía. Se dedicó a estudiar a los fenomenólogos, sobre todo a Husserl, de quien hizo su tesis para graduarse. En el año 60 y 61 estuvo en Francia, en la Universidad de París y en el Instituto Católico. Y allí tomó contacto con filósofos de aquel momento. En el año 79, cuando falleció, se encontraba elaborando su tesis doctoral en torno a la crítica a la razón pura de Kant. Dentro de la Universidad de Buenos Aires se desempeñó en varias carreras, no solamente en filosofía, sino que también estuvo en Derecho y en Arquitectura. También fue docente de esta casa, de la Universidad de La Plata, por lo cual celebro que se haya aprobado y se esté llevando a cabo el nacimiento de esta cátedra en honor a alguien que perteneció a esta casa de estudios y fue una figura clave en la formación y fundación, además de haber sido docente, de la Universidad del Salvador. Allí en la Universidad del Salvador tomó contacto con Jorge Mario Bergoglio, quien fue luego el Papa Francisco. Amistad que se amasó, que se constituyó durante ese periodo y de la que hoy, no hace mucho tiempo, el Papa Francisco le recomendaba a los jóvenes sobre todo leer a Amelia Podetti, y en torno a eso fue que muchos empezaron a estudiarla y a conocerla. Respecto a su actividad política, porque es interesante no solamente su actividad académica, sino que Amelia logra vincular ambas cosas. em, por supuesto que en el marco de lo que era la época, ¿no? Que estaba totalmente embebida de militancia política y que la vuelta de Perón era el objetivo fundamental y trascendente de una generación de jóvenes que se lanzaban a la actividad política, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Porque como nota al margen, creo que a veces está pensado la, mm, la resistencia peronista como meramente un acto juvenil, y en realidad fue un acto de todo el pueblo argentino comprometido y que deseaba el regreso de Perón a la Argentina. En ese contexto, Amelia se dedicó a organizar diferentes grupos de estudio, de los que participó activamente, fundándolos y llevándolos a cabo. Entre ellos, bueno, se conoce su participación dentro de las cátedras nacionales. Incluso también tuvo actividad gremial, fundando la organización de docentes de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue directora de la tercera época de Hechos e Ideas, que es de lo que vamos a conversar en este encuentro. Hechos e Ideas fue una revista que se fundó en el año 35, en el mismo año y mes que se funda Forja, producto de lo que mencionaba anteriormente, de la traición en el seno de la Unión Cívica Radical. Estos grupos se expresan contrarios a ingresar en el sistema fraudulento que el régimen proponía. Básicamente, ella cuando toma contacto con Enrique Eduardo García, quien fue el fundador en el año 35 de esta publicación, y que asimismo se había tornado al peronismo en el año 47, volviéndose también un órgano de difusión de los proyectos y de las políticas del gobierno justicialista. Ella retoma este proyecto que Eduardo García concede y le da una orientación más bien de tono académico, y la mete de alguna forma en el seno del debate filosófico y político de aquel momento. En torno al proyecto nacional, aborda la cuestión de ser un órgano de pensamiento, de entendimiento, de esta idea que empieza a amasar la prédica de Juan Domingo Perón al decirnos que esta era la etapa universal, que era la etapa de los pueblos, y que el justicialismo había sido y seguía siendo aún más, pasado el tiempo, una propuesta
del tercer mundo para de los pueblos subordinados por los imperios, que no involucraba ninguna de las dos potencias imperantes de aquel momento, ¿no? Esta idea de la tercera posición que le da forma filosófica en la comunidad organizada. En torno a la idea de la cátedra abierta, digo, ¿por qué decimos cátedra abierta? Porque no es una revista que esté pensada únicamente para el plano universitario, es una publicación que está pensada para ser una lectura de los hechos, acontecimientos y propuestas del peronismo en este tercer gobierno, en esta tercera gestión, en clave filosófica, pero en sencillo, ¿no? Pensada para que los militantes políticos, las personas comprometidas con la realidad, pudiesen encontrar allí elementos para poder pensarla. Y tiene, bueno, una... El elemento de la descolonización está muy presente en este periodo. Tiene que ver también con el aire de los tiempos, ¿no? Con este surgimiento del concepto de tercer mundo y con la irrupción de muchos movimientos nacionales en varias regiones del mundo y empieza como a darle forma también a este concepto que estaba en ese momento muy arraigado en el discurso político del momento. Aquí tomo una cita fundamental de la primera editorial de la revista, que surge en el año 73, en septiembre del 73, una vez que Perón, la fórmula Perón-Perón gana las elecciones, y es momento de pasar a a la práctica de gobierno. Bueno, aquí aparece la revista con con esta impronta, ¿no? Dice, Hechos e Ideas sale nuevamente para incorporarse a la empresa de la reconstrucción del hombre, del Estado, de la nación, en el ámbito de la ciencia y la técnica, del arte, del trabajo profesional y docente, para ser un instrumento de esta ardua tarea. Elaborar en todos esos terrenos las categorías y los nuevos métodos que sirvan y expresen el gran proyecto nacional de liberación y reconstrucción, el proyecto de creación de un nuevo orden humano regido por la virtud y la justicia, para constituirse en un medio de integración de América Latina y del tercer mundo, un medio efectivo de diálogo, discusión, cooperación para la creación de una nueva cultura, de la nueva sociedad, del nuevo mundo por el que luchan y mueren los hombres del tercer mundo, ¿no? Planta en esta presentación de la publicación, los ejes fundamentales que a lo largo de los 9 números posteriores se van a ir desarrollando, ¿no? El de repensar con una mirada nueva, pero a su vez tradicional e histórica, la realidad y el devenir de una parte del mundo que ha sido permanentemente, digamos, subordinada a un proyecto que no le es parte, ¿no? Por eso, digamos, está hablando de una de una reconstrucción, porque el Estado es de destrucción total. Entonces hay que reconstruir el hombre, hay que reconstruir el Estado, hay que reconstruir la nación. Son tres conceptos que están completamente ligados, y que para que uno exista tiene que estar el otro fortalecido en el mismo sentido, ¿no? Pero sobre todas las cosas, y en esto ella hizo profundo hincapié, es en la cuestión de la ciencia, la técnica y la filosofía. Por eso mismo, luego en el próximo número nos va a decir que los intelectuales, que es el sector más sentido, en cierto sentido más alienado y marginado de la nación, tiene también una función de que cumplir, no como ideólogos esclarecidos que llevan al pueblo la conciencia, la cultura y la revolución, sino como antenas sensibles capaces de captar la conciencia, la experiencia y la voluntad del pueblo y la nación y plasmarlos teóricamente. Digo, esto está muy ligado también con la idea del modelo nacional, que es la última propuesta que hace Perón a los argentinos de, bueno, cuál es el rol de los diferentes sectores para que exista una nación, para que se reconstruya el hombre y para que se reconstruya el Estado. Digamos, hay que crear un nuevo funcionamiento armónico que sea capaz de expresar las voluntades de los diferentes sectores y que cada uno tenga un rol que cumplir en esto. Y por supuesto, bueno, Amelia está hablándole a los intelectuales porque es al sector que está interpelando en sus publicaciones
más allá de ser una publicación abierta y para el debate político, está siendo también, vamos, se aboca a un sector que es con el que dialoga permanentemente, que es el sector de los intelectuales, ¿no? Donde todos estos conceptos y todas estas cuestiones se discutían en forma permanente. Digo, Hechos e Ideas pasa de ser lo que fue en el 35, 40, una publicación más de orden partidario, más interna, a ser una publicación que se amasa y se debate en el seno de esa universidad. em, Conmocionada y revolucionada por el regreso de Perón y por las diferentes luchas intestinas que se dan hacia adentro del movimiento. Digo, posiblemente uno esperaría de este encuentro hablar meramente de los conceptos filosóficos de Amelia, pero para, para esta pensadora y para esta generación es muy difícil disociar y creo que no es sano disociar la actividad política, la propuesta política con el pensamiento. Digamos, van completamente de la mano porque fue una generación que vivía, sentía, respiraba la política. Y el deseo de participación activa dentro de la política, no como meros espectadores, como nos dice acá, sino fundamentalmente con algo que sigue siendo, y creo que hoy más aún, un desafío para los que hablan y piensan, que es el de poder poner el oído y captar la conciencia del pueblo, de nuestro agente de transformación real, que muchas veces el pensamiento está muy lejos o está muy disociado de esa realidad. Durante el periodo que ella publicó la revista, bueno, por supuesto que las editoriales las elaboró, se ve el estilo, se ven los conceptos, se ve su intención en cada una de las editoriales. Creo que algo muy rescatable de Amelia fue que ella no prefería hablar en colectivo, ¿no? Prefería hablar por todos. Y eso se veía en las editoriales. No tengo el detalle real de cómo las escribía y en qué contexto, pero se nota que está su impronta puesta allí en forma colectiva. Durante la publicación, bueno, ya se publicaron Ciencia Social y Filosofía, Ciencia y Política, La Comunidad y Sociedad y sus Filósofos, y un comentario que ella realiza bastante escueto, pero interesante respecto a la crítica del materialismo histórico, al libro de Eduardo Astezano, miembro de la Izquierda Nacional. Luego de sus fallecimientos, la revista se volvió a publicar ya para el año 83 y durante ese periodo se publicaron La irrupción de América en la historia y La antropología estructural de Levi Strauss y Tercer Mundo, que había sido un trabajo que se había en realidad publicado en otra revista, en Ser Social y Tercer Mundo. Eh, Hay algunos conceptos que son a desarrollar en esos textos que presentan la revista y fundamentalmente lo original de su pensamiento que es el de desglosar y desmenuzar los conceptos, las diferentes, perdón, corrientes de pensamiento que hasta el momento la modernidad había arrojado, la modernidad occidental e imperialista había arrojado al pensamiento, y ella lo llama las armas ideológicas del imperio, ¿no? Por un lado, la ciencia moderna, esta idea de eh, neutralidad que presenta la ciencia moderna, ¿no? Basada en los principios de Galileo, que son principios físico-matemáticos fundamentalmente, y que luego se ven como esta idea de la ciencia que está por fuera de la política, que está por fuera de los intereses, que en realidad es la verdad en sí, eh, ocultando y, eh, digamos, quitando del escenario a disciplinas eh, mucho más tradicionales, ¿no? Como la filosofía, como este,
las cuestiones relacionadas a la teología y demás, ¿no? O sea, la física, la lógica de la física matemática se impone por todo el resto de la construcción, digamos, del conocimiento. Por otro lado, nos aparece Hobbes, ¿no? El clásico moderno liberal, donde también plantea directamente que la ley natural, lo lógico y lo obvio es la guerra de todos contra todos, ¿no? Nos dice, bueno, el hombre es el lobo del hombre, o sea, como una cuestión de, bueno, directamente eh, el Estado es necesario porque hay que dirimir el egoísmo que impera en sí en forma natural en los seres humanos. Y lo mismo sucede con los diferentes, el planteo de Adam Smith al hablar sobre la cuestión del intercambio desigual, o sea, como que directamente es algo natural que exista eso y por eso mismo simplemente el mercado tiene que regular lo que ya es desigual en sí mismo, ¿no? Digamos, eh, todos exponentes que empiezan que aparecen para negar el sentido trascendente y espiritual del hombre y para poner las cosas que están en realidad construidas y constituidas por los seres humanos como cuestiones naturales, obvias y lógicas, que simplemente hay que aceptarlas a sobre cerrado. Por otro lado, también está la crítica al estructuralismo, cuando ella hace el análisis de Levi Strauss, donde, por supuesto, habla de, critica esa idea acrítica del cientificismo, como que simplemente está todo dentro de las leyes naturales, ¿no? O sea, y la colonización y la destrucción de las culturas de unas por sobre otras y demás, en realidad son cuestiones meramente naturales, y donde en definitiva es válido, ¿no? Que una civilización prepondere sobre otra, destruyéndola directamente porque no tiene los ciertos cánones civilizatorios o ciertos elementos este, que, que están considerados, digamos, superiores a otros, ¿no? Y esta idea que ella marca como preocupante en esta propuesta, que es la cuestión ahistórica, ¿no? Como que las estructuras son así para siempre y simplemente la realidad tiene que amoldarse a esas estructuras que no tienen origen, que no tienen destino y que no tienen un desarrollo a lo largo del tiempo. Digamos, son estructuras artificiales que los cuales el devenir de los hechos tiene que amoldarse a ellas. Por otro lado, también está el materialismo dialéctico, ¿no? Cuyo exponente principal fue Marx, donde también hace una crítica interesante y jugada para el momento, ¿no? Porque en ese momento el materialismo en sí, digamos, era un marco explicativo para un sector importante del mundo académico. Bueno, lo sigue siendo al día de hoy. em, pero bueno, digamos, ya con mayor, co- co- con, con mayores aristas y mayores críticas de las que podría haberse dado en este tiempo. Em, digamos, también es un tiempo, que hago un paréntesis acá, donde se da mucho más las traducciones de los textos en idioma original, algo que para nosotros hoy nos parece súper lógico, que lo podemos hacer incluso con dispositivos digitales. En ese momento las traducciones sobre todo de algunos textos, eran importantes y difíciles de conseguir, ¿no? Y se empezaba como a descubrir algunos trabajos de autores extranjeros, por supuesto. Y bueno, ella es interesante porque también marca al materialismo dentro de la matriz liberal, hablando justamente de que sigue siendo una propuesta cuyo fundamento es la idea positivista de las leyes naturales que existen y simplemente existen sin historia. Hay una profunda ateísmo y una negación por lo espiritual en sí, o sea, una consideración de que las culturas este, mm, con sentido espiritual son inferiores de alguna forma,
y que deben universalizarse y deben necesariamente, hay un devenir de los hechos que debe ser eh, capitalista para poder revolucionarse, ¿no? Digamos que debe tener reunir esas condiciones de estructuras económicas y materiales que llevan a una desigualdad que provoque la revolución y la sublevación de los proletarios, digamos, pero sigue siendo su, su eje la cuestión material, ¿no? La cuestión meramente económica, meramente occidental y tecnológica, ¿no? Digamos, sigue siendo digamos, enmarca el materialismo como otra de las tantas expresiones de este liberalismo tecnocrático. Eh, Otro aspecto que menciona, y tengo entendido que lo trabajó en otros trabajos que hasta el momento no se han publicado, pero que eran temas que Amelia recurría, según han contado alumnas y discípulas que ella tuvo, que es la influencia del positivismo argentino en nuestra cultura, ¿no? Tanto ingenieros como Alberdi y Sarmiento son expresiones también de una traducción, de una adaptación de esa idea de leyes naturales, de devenires inevitables, de aspiraciones a la occidentalización y a la negación absoluta de la cultura tradicional, criolla, que representaba, que se expresaba en nuestro suelo, ¿no? Son expresiones, digamos, de pensamientos eh, cuyo objetivo es dar a entender o mostrar que nuestro continente no tiene destino en tanto no tenga un componente occidental que, que nos ilumine, que nos dé sentido. Y después, por último, para avanzar, porque realmente lo interesante de Amelia es que ella hace una crítica a, a los diferentes corrientes de pensamiento, y además no, no deja aristas, digamos, no se le escapa una, y esto pasa por ejemplo, cuando ella habla de este confuso sociologismo, donde justamente aparece una preponderancia de la idea de lo social, esto es lo que mencionan ciencia social y filosofía, por sobre el objeto de estudio de la filosofía en sí, y donde todo está disociado, separado, ¿no? En diferentes como mini disciplinas que en definitiva son todas parte de la idea de la sociología, como la idea de lo social como separado de la filosofía, de la historia, del derecho, de las disciplinas tradicionales, ¿no? Y al hablar de esto también ella discute con la teoría de la dependencia, que es justamente una propuesta que tiene mucha potencia en ese momento en algunos sectores académicos, este, que también ella lo que menciona como crítica o hace, nos deja ahí pensando es que esta teoría de la dependencia, si bien es denunciativa y expresa el rol histórico que América ha tenido en el desarrollo del imperialismo, sigue utilizando las mismas categorías del liberalismo, digamos, el atraso, el desarrollo, eh, lo civilizado y lo no civilizado, digamos, o la cuestión, digamos, económica, la centralidad de la cuestión económica en el análisis histórico de nuestros pueblos, y la ausencia total de la cuestión espiritual, que en definitiva es constitutiva de la cultura. Ella nos dice que los pueblos que no aceptaron nunca la inculpación de inferioridad ni el destino de explotación que les fue impuesto, ¿no? O sea, están hablando de que a pesar de que de todas estas teorías, de todos estos
explicaciones que el liberalismo, estas diferentes caras del liberalismo para explicar nuestra realidad americana, nuestros pueblos no han aceptado este destino que se nos ha sido impuesto, ¿no? No han firmado ese cheque en blanco. Y para esto, eh, Amelia centra su pensamiento y su propuesta en la idea de la comunidad organizada de Perón, ¿no? Como diciendo, nosotros ya hicimos una propuesta, desde la Argentina se hizo una propuesta filosófica que fue la comunidad organizada, que se expresó en ese Congreso de Filosofía del año 49, y esa propuesta no está en ningún, digamos, no pertenece a ninguna de estas corrientes o no roza ninguna de estas corrientes eh, que, que nos vienen como a proponer la libertad o la revolución de los pueblos. Dice, el proyecto está dentro enmarcado en la comunidad organizada. Y esto lo deja en claro en todos estos 9 números que se va a desarrollar en los que se va a desarrollar la revista. Y eh, dice que la única garantía de que este proyecto se pueda llevar a cabo es con el rol fundamental que cumple Perón en la conducción del destino de la Argentina. Y ese es el objetivo central, digamos, de toda la publicación. De hecho, una de las cosas que ella va a tomar como tarea en estos números es que cada discurso de Perón, incluso luego de Isabel Perón, cuando Perón fallece, se va a publicar en la revista, ¿no? Y está ahí publicado. eh, como una forma de, digo, que para, para lo que pasó luego, lo bueno es que nos ha quedado testimonio dentro de Hechos e Ideas de esa experiencia, ¿no? Digamos, de esas palabras que posiblemente sean muy difíciles de encontrar en otra publicación. Digo, Hechos e Ideas es también una herramienta de fuentes primarias para el estudio de, de diferentes disciplinas, ¿no? Porque es muy abarcativa. En ese sentido, cuando ella nos habla del avance de las ciencias sociales por sobre la filosofía y en esta idea de, de los principios de las ciencias naturales como apolíticas, ahistóricas, dice, bueno, la respuesta es rescatar la filosofía, que está muy por afuera de ese concepto de ciencia moderna que se nos ha impuesto, ¿no? Vemos la filosofía como conciencia crítica de la sociedad, como la filosofía como dentro de, del proyecto fundamental, del proyecto humano y comunitario, y abordando los problemas vitales que, 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 que tiene que tienen los hombres, que no pueden encontrar las explicaciones en sí dentro del marco de la ciencia, ¿no? Dentro del marco de la ciencia, en este contexto de estructuras tecnocráticas y procientificistas. Y en ese sentido, bueno, este texto de la irrupción de América en la historia no está publicado en los números que hizo Amelia, pero sí se publicó a posteriori, en la época posterior que se fundó. Y América, digamos, Amelia nos habla de una América como el continente donde ya hay una matriz unificadora, donde su destino y su historia ha sido distinta a la de otras colonizaciones, porque en ese sentido Amelia rescata en ese trabajo el desempeño, el pensamiento y el rol de España en ese proceso. Dice, hay una conquista distinta, hay una concepción distinta del hombre, hay una concepción del hombre para los americanos, distinto a los otros enfoques colonizadores que no reconocían al hombre, digamos, al indígena como ser humano, a ese punto, y donde estaba habilitada la esclavitud y la aniquilación en sí de las culturas. Y en ese sentido, digamos, producto de ese desarrollo que se da
de esa irrupción de América en la historia, de esa aparición de América en el universo civilizatorio moderno, en esa modernidad que funda América, eh, que es posible esa modernidad a partir de la existencia de América, es que Amelia dice, ahí en este continente, con esta historia y con esta densidad cultural que presenta, está la posibilidad de poder pensar una comunidad organizada, de poder pensar un mundo diferente con una lógica distinta. Por eso, digamos, ella hace tanto hincapié en el, en la irrupción de América en la historia, no solamente para demostrar que el rol fundamental que tuvo América y España en ese momento particular, sino también para demostrar el sentido y la potencia a futuro que presenta América en esta realidad que, digamos, de alguna forma lo, 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 lo vemos hoy con más fuerza o como un destino inevitable para en la universidad, digamos, multipolar que estamos viviendo. Y bueno, creo que Amelia nos deja algunas cuestiones para pensar, ¿no? Por un lado, seguir pensando América como americanos, seguir trabajando en ese sentido, en pensar las categorías medulares que surgen de esta historia que portamos, de las que somos portadores y responsables, eh, y pensar esta idea del pensamiento situado, del pensamiento, eh, del pensamiento que nace de la escucha de los pueblos y de de, de la cosmovisión que nuestros pueblos presentan. eh, y creo que Amelia es un aporte fundamental en esta tarea, porque nos hace pensar, y nos hace pensar en una clave eh, original, propia, eh, y, y nos hace pensar también el sentido de- de la lucha de los pueblos a los ojos de la filosofía, ¿no? A los ojos del pensamiento, algo que muchas veces eh, está como bastante disociado, ¿no? El pensamiento está como inerte ahí, sin tener que ver con la realidad que se vive. Y, y bueno, por supuesto yo no la conocí en forma personal, pero sí quienes la han conocido siempre rescataron su sencillez, su humildad y su integridad humana, que esas cosas me parece que a veces hay carencia de lo auténtico en algunos ámbitos y bueno, me parece que en ese sentido creo que Amelia era tan grande y tan segura de lo que conocimiento que portaba, que por eso mismo podía expresarse de una forma humana y de una forma generosa con quienes la rodearon. Y creo que eso me parece que su conducta también nos invita a pensar, además de sus categorías. Así que bueno, sí, actualmente continuamos trabajando con Hechos e Ideas. Bueno, digamos, se continuó a partir del año 83 por diferentes discípulos, familiares de Amelia y por personas que, que se sentían Hechos e Ideas como propia. Bueno, es interesante porque de hecho en toda la revista ella figura como directora, digamos, pero no hay hay una actitud muy generosa de su parte de publicar y hacer escribir a un montón de pensadores, de colegas con los que dialogaba, ¿no? Y bueno, me parece que Amelia nos invita a eso también, al trabajo en común, al diálogo y a la escucha, que,
que nos hace falta en estos tiempos. Así que bueno, celebro la aparición de la cátedra y que la verdad se hayan sumado un montón de personas que la conocieron y que quieren dar su testimonio y su dejar en algún lugar aquello que Amelia les entregó generosamente y que continúa, ¿no? Como la historia de los pueblos y ese conocimiento común que, que continúa a pesar de las personas, ¿no? Y eso es lo interesante. Así que bueno, muchas gracias por escuchar esta propuesta, esta ponencia, y bueno, esperemos que continuemos trabajando con la cátedra. Agradecerte a vos, la verdad que eh, es un placer poder contar tanto acá, en la cátedra abierta también de Rodolfo Kusch, tu colaboración, tu predisposición y tu voluntad de ayudarnos a pensar. Y, y lo bien esto que vos desmenuzaste y que la metáfora de la revista, cómo le cabe a ella, ¿no? Hechos, ideas, cómo unifica las cosas y esto, ¿no? Cómo esa gran mujer profunda, segura, con verdad, humilde, eh, que es así recordada por todos los que la trataron, y también era la militante política, era la mujer de Estado, porque también tuvo funciones en la administración, en la gestión pública, era la académica, era la filósofa profunda, era todas esas cosas a la vez, ¿no? Y cuando uno tiene coherencia, tiene verdad en lo que hace, logra unificar todo esto y logra trascender el tiempo, ¿no? Juntando con aquello que viene de antes y proyectándose para lo que está por venir. Por eso cuando escuchamos esto que vos nos hablás, veíamos en varios de los fragmentos de las diapositivas con un montón de claves para analizar el ahora, ¿no? Y decís, pasó hace tanto. No, es que yo creo que, y esto lo digo con muchísimo respeto, es no me cargo de lo que digo, lo digo yo, ¿no? Pero creo que su compromiso con la política la llevó al ostracismo intelectual en los ámbitos académicos, ¿no? Digo, a veces nos olvidamos de lo que fue la dictadura del 55, lo que fue la dictadura del 76 en cuanto al ámbito académico, ¿no? Esta idea de, bueno, como hay una dictadura, sacamos a todos los docentes, quemamos los libros, sacamos los planes de estudio, borrón y cuenta nueva, digo, esta violencia que se llevó a cabo sobre nuestros pensadores. Y creo que en el caso de Amelia tenía un rol, por un lado, el hecho de ser profundamente peronista, de llevar ese sentimiento, eso que no se puede separar, digo, porque por más de que hay algunos pensadores que la academia los toma parcialmente, ¿no? Entonces les saca, los limpia un poquito, los acomoda y Amelia no se puede, entonces ha quedado afuera. Y por otro lado, digo, el hecho también de ser mujer, de no estar bajo el paraguas de ningún varón. Digo, no, para decirlo de alguna manera, digo, Amelia era una mujer que iba sola y segura por la vida, ¿no? Y eso a mucha gente le molesta, esa conducta, ¿no? Digo, al punto de que era una mujer que siempre Ana Colotti, que la conoció mucho, que trabajó con ella, que fue su alumna, decía, Amelia venía a todos lados, iba con su bolsita, con sus libros, o sea, una persona con su Citroën, ¿no? Con su autito, muy autónoma, muy libre. Digo, que hoy puede parecer algo súper normal, pero estamos hablando de los años 70, estamos hablando de los años de hace 50, 60 años que esto sucedió y no era normal, digamos, no era una conducta normal y ella tampoco se dedicó a hacer de su persona una pancarta política, ¿no? Simplemente era y daba un debate eh, tan, tan, profundo y simple a la vez, ¿no? Que cualquiera lo puede comprender y tan respetuoso a sí mismo, ¿no? Porque había que
hablar mal, digamos, había que discutir la teoría, hablar mal es una palabra que no va, digo, discutir la teoría de la dependencia en ese momento donde el desarrollismo era una propuesta. Tenía un proyecto político, tenía representantes, tenía, vamos, había calado muy hondo en Brasil, que es uno de los países más importantes del continente y un gran productor de pensamiento y de ideología para esta región. Había, digamos, y era una época muy confusa, muy confusa. Digamos, en ese sentido, incluso, bueno, se la considera dentro del debate de las cátedras nacionales, pero no, yo al menos no he encontrado hasta el momento su participación real en esa propuesta. Digo, lo cuento acá porque por ahí alguien que haya estado en ese momento nos puede alumbrar con alguna información sobre eso. Digo, que eso es lo interesante de la cátedra libre, ¿no? La idea también del reunirse en torno a una propuesta, ¿no? Más allá de los, los cargos o rangos que muchas veces existen en el marco de la universidad. Así que bueno, yo quiero agradecerles por haber contado conmigo para esta intervención. Y bueno, espero que la próxima sea en forma presencial, para honrar a Amelia en palabra y también en espíritu. Eh, Bueno, muchas gracias y estamos en contacto y bueno, pronto nos volvemos a ver. Que así sea. Gracias.